Bienvenida, iglesia, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué les parece si comenzamos alabando a nuestro Padre Celestial? Pero primero vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Estamos una vez más listos para poder cantarte, listos para poder cantar de tu grandeza, de tu majestad, Señor. Y reconocemos de que tú eres el Dios digno de ser alabado. ¿Cuántos pueden decir, mi Dios es digno de ser alabado? Mi Dios es digno de ser exaltado. Yo estoy contento, estoy feliz de recibir este día alabando a mi Señor. ¿Sí? ¿Les parece si comenzamos a cantar? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Fuerte. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Fuerte. La libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios. Somos libres, Señor, en ti tenemos libertad, Señor, del pecado, Señor, libertad de las opresiones, Señor. Somos libres para cantarte, Señor. Libertad en la casa, libertad al danzar. Libertad en la casa. Fuerte. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Todos juntos, a libertad. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. A libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por tu sangre, libres soy. Somos libres por tu sangre, libre soy, libre soy. Te alabamos, Jesús, Señor. En ti somos libres, papá. Te agradecemos, Señor. Estamos listos para poder seguir recibiendo de ti, recibiendo de tu palabra, seguir recibiendo de lo que tú tienes para nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor,
Y estamos listos, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor, para poder seguir recibiendo más de ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios, buenos días, amados hermanos, qué bueno estar aquí una vez más, aquí listos para recibir la palabra del Señor. Como comprendemos, amados hermanos, hoy los templos no se pueden abrir porque hay una disposición del gobierno donde se dice que es 0% de asistencia. Pero nosotros, la palabra de Dios no se detiene, vamos a seguir predicando, enseñando. Estamos en un lugar ya de mi casa prácticamente, acondicionándonos un poco, ¿no?, a esta nueva forma de predicar. Y creo que la iglesia ha entendido eso, ¿no? Tenemos que tomar este tiempo de la palabra de Dios, que nada nos va a detener. Ya sea en forma presencial o ya sea medio online, a través de este medio, tenemos que seguir listos para recibir la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Está listo para recibir la palabra del Señor? Muy bien, entonces vamos en esta mañana pues a recibir la palabra que hoy vamos a compartir. Y que sea Dios quien nos hable esta mañana, que sea el Señor quien nos pueda, ¿no? Un ratito, si me ayudan antes. Creo que sí, gracias. Entonces vamos a orar. Antes, amados hermanos, yo también quiero hacer una oración por las familias y especialmente por una familia que en estos días, ¿no?, ha pasado un momento muy difícil a causa de esta enfermedad. Hoy vemos muchas familias perdiendo a sus seres queridos en los hospitales, vemos muchas angustias, mucho dolor, muchas lágrimas, y esto nosotros no somos ajenos. Y es una mejor oportunidad ahora de poder orar todos juntos por aquellas familias que hoy están padeciendo este dolor, este quebranto, este sufrimiento, ¿no?, de muchas familias que están agonizando en los hospitales, muchos de ellos están muriendo. Y pedir a Dios que tenga misericordia de aquellos que aún no conocen al Señor y de aquellos que estamos en el Señor, que Dios traiga paz y consuelo. Por eso permítame orar, por favor, por el hermano Emilio Ramos, que ha fallecido, ¿no?, ayer. No pudo soportar pues, ¿no?, todo este tratamiento y su esposa aún sigue internada, la señora Victoria Díaz. Así que vamos a estar orando por ellos y por las hijas que quedan pues, ¿no?, con ese dolor, con esa tristeza, por Olga, por Nelly, por Delia, por María y Faustina. Iglesia, les pido oración por ellos, por favor. Es una familia que está sufriendo en estos días, así que qué mejor que la oración la va a fortalecer. Oremos al Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta mañana clamamos y oramos para que, Señor, tengas en tu presencia a Emilio Ramos. Ella partió a tu presencia y aún en los últimos días de su vida pudo reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, Señor. Oramos por su esposa Victoria, que aún está luchando, Señor, en ese hospital. Trae paz, fortaleza, Señor, y obra tú, interven, Señor, para que ella pueda salir en victoria, Señor Dios, como su nombre dice, Señor. Padre, y oramos también por Olga, por Nelly, por Delia, por María, Faustina, que traigas paz y consuelo para todas ellas, Señor Dios. Un tiempo de dolor, de tristeza por la partida de su papito, pero Señor, tú eres Dios que traes consolación. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga para ellos, Señor Dios, para ellas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y provee para todo lo que sea necesario, Señor, que en este tiempo reciba tu paz y tu consuelo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Asimismo oramos, Señor, en esta mañana por la palabra que hoy va a ser expuesta. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hables nuestro corazón. Y estamos dispuestos, Señor, a aprender cada día de ella, Señor, y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestros ojos no sean desviados a derecha e izquierda, Señor, que siempre estemos puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Reconocemos que son tiempos difíciles que nos toca vivir, Señor, a esta generación, Señor. Así como vemos tiempos difíciles, veremos también el cumplimiento de tu palabra, Señor Dios mío. Gracias te damos, Señor. Oramos por tu iglesia, Adonai, para que tú nos sigas guardando, Señor, protegiendo y nos libre de todo mal y de toda plaga, Señor, que pueda tocar nuestra morada, Señor. Guárdanos, Señor Dios, y provee para cada uno de mis hermanos, Señor Dios. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Listo, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor. Entonces, vamos a estar compartiendo hoy un tema que le he preparado hasta para 2 series, 2 enseñanzas, hasta tal puede salir, porque el tema es un poquito extenso, pero vamos a la primera parte. Vamos a hablar hoy acerca de Dios, que Dios es Dios de generaciones. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando Dios se revela al hombre y cuando Dios promete dar de sus promesas, no solamente lo hace para una generación de ese tiempo, siempre Dios está pensando en las generaciones posteriores, es decir, en los hijos y en los hijos de nuestros hijos, hasta no muchas generaciones. Entonces, si Dios es Dios de generaciones, entonces sus promesas también son para nuestras generaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin embargo, Dios en esa misericordia y gracia que tiene para con la humanidad, no se olvida de sus hijos, no se olvida de los hijos de nuestros hijos. Pero también en ese proceso de crecimiento y de extensión de las generaciones, hay generaciones que se olvidan de Dios. A pesar de que hay una promesa de Dios, hay generaciones que viven a espaldas de Dios. Y eso voy a hablar en esta mañana. Es decir, si bien es cierto, podemos no tener una promesa de Dios en nuestro corazón y ver Dios cómo nos bendice, sin embargo puede ocurrir que nuestra siguiente generación ocurra que suceda que se olvide de Dios. Ahora, entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a ser que sea una generación que se olvide de Dios, será una generación, por tanto, una generación débil, sujeta a ser oprimidos por el mal. El mal se va a empoderar, el mal se va a acrecentar y esa generación que no teme a Dios, que no toma en cuenta a Dios, será débil. Y entonces se vivirá las consecuencias, en esa generación una consecuencia de muchas dificultades. Vivirá en ese tiempo de esa generación que se olvida de Dios, vivirá como cada uno, como mejor le pareciere. Y ya la palabra del Señor nos enseñó, hermano, cuál fue el resultado y las consecuencias de vivir de esta forma. Entonces la pregunta es, o sea, ¿por qué tendríamos que repetir la misma historia que ya la Biblia nos enseñó? La Biblia, ¿qué dice, hermano? Que después de la generación de la muerte de Josué, acuérdense que Josué fue un líder muy importante para el Israel, porque es a través del liderazgo de Josué que Israel tomó posesión de la tierra prometida. Sin embargo, este pueblo, después de haber poseído la tierra, fue un pueblo muy bendecido esa generación. Terminó esa generación de Josué, entre ellos Josué y Caleb, y luego esa generación que pudo poseer la tierra, disfrutó de las bendiciones. Sin embargo, esa generación misma, ¿no?, que recibió la bendición se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios. Y dice la Biblia en Jueces 2:10, dice, y toda aquella generación también fue reunido con sus padres. Decía, aquella generación que salió del desierto, de Egipto y del desierto, murieron y apareció otra generación donde disfrutó de la bendición del Señor. Acuérdense que Dios es Dios de generaciones y sus promesas son también para generaciones. Entonces este pueblo, dice la Biblia, volvamos a leer Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Como dice Jueces 17:6, ya más adelante, para terminar la historia. Dice, y aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál es lo particular de este libro Jueces? En el libro Jueces vamos a ver algo que se llama, dentro del estudio bíblico, algo cíclico. Es decir, había una generación o grupo de personas, de comunidades que eran bendecidos por Dios, disfrutaban de la provisión de Dios, pero de pronto se olvidaban de Dios y se apartaba de Dios, y Dios permitía que el enemigo prevaleciera sobre ellos y los empobrecía, y este pueblo sufría, ¿no?, de la ausencia, digamos, de la provisión de Dios, porque se habían alejado de Dios. El pueblo enemigo robaba sus animales, sus cosechas, y los esclavizaba por 40 años aproximadamente, ¿no? Y cada vez que el pueblo se acordaba de Dios, Dios mandaba un libertador para liberarlo de la mano del enemigo. Y así fue, cíclico. Entonces, en esos tiempos no había un rey que gobernase. Y esto hace que, en otras palabras, cuando dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, en otras palabras, cada uno vivía conforme a sus propios criterios, ideologías, pensamientos, sentimientos, sin importarle lo demás, y menos la opinión de Dios, porque Dios ya no era el que gobernaba, no había un rey que gobernaba. ¿Por qué? Ahora, en el tiempo actual que vivimos hoy, hermano, se vive hoy también algo parecido, como que Dios no estuviera presente en esta generación. Se toman decisiones sin tomar en cuenta a Dios, creando normas, se hacen reglas, se hacen leyes, ¿verdad?, que no son respaldadas por la palabra de Dios. Todo lo contrario, hermano amado.
Y esto de esta manera dejando de lado pues el reinado de Dios sobre familias, sobre personas, sobre sociedades, sobre naciones y pueblo entero. Y luego sufren las consecuencias. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una generación se olvida de Dios? ¿Por qué se olvida de Dios? ¿Por qué el corazón del hombre no es grato para con Dios? ¿Por qué no reconoce a Dios en sus caminos? ¿Por qué no reconoce a Dios que es Dios quien lo sustenta, que le provee, le da la vida? O sea, ¿por qué esta generación se olvida de Dios? ¿Cuál fue el problema que le pasó en el tiempo de Josué y después de Josué? Y aquí justamente voy a la enseñanza, hermano. Entonces vamos a analizar las posibles causas por qué una generación se olvida de Dios y decide vivir a su manera, sin tomar en cuenta a Dios. No estoy diciendo que abraces necesariamente una religión, pero por lo menos tengas conciencia de Dios, que tengamos nosotros un corazón agradecido para con Dios y reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, hermano. No se trata de que tú te hagas un religioso, sino que tengas conciencia de Dios y reconozcas que todo lo que tienes, todo lo que eres, es por causa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver a través de la palabra de Dios qué nos enseña, qué debemos tomar en cuenta para evitar esos errores y no repetir la misma historia que la Biblia nos enseñó y las consecuencias terribles que vivieron, como la que también hoy estaremos viviendo, amado hermano, en esta generación que cada vez que se desenfrena, cada vez que decide vivir a espalda de Dios, no tomando los mandamientos de Dios para su vida, para gobernar su familia, para gobernar pues una sociedad, una nación y las naciones enteras, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Primero, una de las primeras causas que la cual trajo consecuencias a una generación que se alejó de Dios, la primera causa fue que ellos no obedecieron el mandato de Dios. ¿Qué había pasado? Dios había prometido desde Egipto, cuando sacó al pueblo de Israel, que le iba a dar una tierra prometida, una tierra de bendición. Y esta generación salió de Egipto, pasó por el desierto, fueron probados y la mayoría de ellos no aprobaron, se rebelaron contra Dios. Pero ¿qué sucedió? Este pueblo se fue multiplicando en el desierto. Comenzaron a nacer los hijos, estos hijos crecieron y dice la Biblia que pasaron casi 40 años en el desierto. Imagínate uno que haya salido el primer día de Egipto y al día siguiente nació en el camino en el desierto y cuando entró a la tierra prometida mínimo ya tendría 40 años. ¿Se imagina? Entonces ya había una generación que se estaba formando. Y después esa generación tomó la tierra prometida, ¿no? Ahora, sin embargo, Dios había dado advertencia clara acerca de qué iba a pasar, qué tenían que hacer cuando ellos iban a tomar posesión de la tierra prometida. Porque las tierras eran habitadas, eran tierras que había gente que no vivían y gente que no temían a Dios. Gente que tenía otras costumbres, otra forma de vida y no tenían a Dios en su vida. Entonces Dios les advierte, le dice, cuando van a poseer la tierra, hagan estas cosas que le digo, porque va a pasar, si usted no obedece a la palabra de Dios, van a sufrir, va a haber consecuencias. Pero leamos la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 5. Este libro fue escrito justamente para esta nueva generación que nació en el desierto, que entró a la tierra prometida. Porque la primera generación que salió de la tierra de Egipto, los que antes eran esclavos, murieron en el camino. Pero ahora Dios estaba hablando a la nueva generación que había nacido en el camino para la tierra prometida. Y por eso les hace recordar y le dice estas palabras en Deuteronomio 7, 1 al 5. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, como al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, ¿qué dice? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellos misericordia. No emparentarás con ellas, no darás a tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque, aquí está la razón, versículo 4, porque desviará a tus hijos en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la orden? Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatutos y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis su escultura en el fuego.
Entonces había un mandato, había una advertencia. Dijo, ojo, usted va a tomar tierras que están habitadas. No es una tierra que está listo como que un campo libre. No, son tierras habitadas, casas construidas, terrenos sembrados, animales que están criados. Pero ustedes van a hacer huir a este enemigo. Pero yo le voy a entregar en tus manos y ustedes van a vencer. Dios estaba asegurando esta tierra prometida. Había una prueba, pero dice, pero no vas a emparentar, no hagas alianza, no hagas acuerdos con ellos. Porque el día que tú hagas alianza, acuerdo, ustedes van a sufrir. En otras palabras, hermano, Dios sabía por qué estaba dando este mandato. No había que cuestionar, no había que digamos, razonar. Simplemente era la orden de Dios y Dios sabe por qué lo hace. ¿Cuánto dicen amén? Era un mandato de Dios. Tenía que desalojar al enemigo. Sin embargo, ¿qué pasó? Ellos tomaron la tierra prometida, se repartieron la tierra, cada tribu comenzó a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Qué hicieron? Hicieron lo que no debieron hacer. ¿Cómo es el hombre, no? Esta generación, acuérdense que ya entró la tierra prometida, fue muy bendecido por Dios, Dios cumplió su palabra a esta generación, poseyeron tierras, tomaron casas, animales, cosecharon, vivían una vida de confort, de bendición, de abundancia. Sin embargo, cada vez que poseían las tierras, ¿qué hicieron? Lo contrario a esta palabra del Señor. Leamos, por ejemplo, qué pasó en Jueces 1, del 27 al 29. Pero yo les voy a pedir que lean todo este capítulo hasta el versículo 35. Porque ahí va a darse cuenta de algo que era común, el común denominador de todos ellos. Leamos, por favor. Solamente para ejemplo, los dos primeros versículos, o hasta el versículo 29. Dice así, Jueces 1, 27 al 29, ¿sí? Pero usted va a leer, por favor, hasta el 35 para que usted se dé cuenta que cuál era lo común denominador de todos estos comportamientos del pueblo que habiendo ya siendo bendecido o tomando la tierra, la cual tenía que hacer, hicieron todo lo contrario a Dios. Dice así, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de los Tanak, ni de sus aldeas, ni a los de Odor, sus aldeas, ni a los habitantes de Iblén y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Dice, no arrojó Manasés. Pero dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Grave error. Dios no dijo que le hicieron tributario. Pero ellos comenzaron a hacer más allá o cosas de las cuales Dios no le obligó a hacer o no le dijo que hiciera. Comenzaron a ponerle impuestos, trabajo, y le hicieron siervos. Lo tomaron como esclavos para ellos. ¿Qué dijo Dios? La orden, arrójenlos, sepárenlos, expúlsenlos de la tierra y destruyan todo lo que ellos tienen. Entonces, al quedarse ellos en la tierra, se quedaron con sus costumbres, con su forma de creencia, con sus ideas, con sus pensamientos. Entonces, comenzó a mezclarse la cultura de ellos con la cultura del pueblo de Dios, en sus creencias. Y dice algo más, mire, sigan leyendo. Otra cosa, dice el versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de Geser. Entonces por eso digo, siga leyendo hasta el versículo y va a encontrar algo. ¿Cuál fue la razón? Entonces, primero, que no obedecieron el mandato de Dios. Comenzaron a hacer alianzas, pactos con estos pueblos enemigos. Entonces, ¿cuál es el problema o el común denominador de todos ellos, de este pueblo? ¿Cuál fue la razón para que luego como consecuencia haya generaciones que se hayan olvidado de Dios? ¿Cuál fue el común denominador? Que ellos fueron permisivos con el pecado o las costumbres de otro pueblo. Se contaminaron porque no expulsaron a sus enemigos de los territorios que ocupaban. Comenzaron a consentir y conceder el vivir con ellos. Lo tomaban como sus siervos y fueron influenciados más por el mal que por el bien. Lamentablemente, eso fue sucediendo, pero esto no fue de golpe, poquito a poquito, ¿no? Se fueron introduciendo algunas costumbres, estas costumbres fueron aceptadas por el pueblo, nadie ya cuestionaba, nadie rechazaba, y se comenzó a imponer más fuerte el mal, las maldades se comenzaron a multiplicar y comenzaron a mezclarse, aún así, entre ellos. Y entonces, ¿qué pasó? Lamentablemente, fueron influenciados más por el mal que por el bien. Por eso la Biblia dice que hay que tener mucho cuidado, que una pequeña levadura leuda toda la masa. Entonces, ellos lamentablemente
dieron concesiones, ¿no? A este pueblo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto, amado hermano? Que nosotros no podemos hacer concesiones con el pecado ni con el mal. De donde venga, de quien venga. Nosotros no podemos ser tolerantes con el mal y peor aún, con aquellos que contravengan los principios o la verdad de Dios, hermano. Que atentan contra la moral y la ética. Que van en contra abiertamente de la palabra de Dios. Que se promociona abiertamente y se legalice cosas malas delante de Dios. Nosotros no podemos hacer concesiones con el mal ni con el pecado. Es decir, nosotros no podemos ser, hermano, más sabios que Dios o misericordiosos. En otras palabras, ellos estaban siendo más sabios que Dios. Dijeron, no, Dios se equivocó, es muy exagerado. Y a veces mucha gente piensa así acerca de los mandados de Dios. No, para esos tiempos, era para los tiempos antiguos. Hoy los tiempos han cambiado, la modernidad. Y entonces comenzamos a argumentar con Dios, razonar con Dios. Pensamos que Dios no es tan sabio como hoy. Nos toca ser sabios, ¿no? Entonces hay que aprovechar, sacar ventaja. ¿Para qué arrojarlo? Mejor, lo sabio es tenerlo como esclavo y que trabajen para nosotros y que paguen tributo. Pero esa sabiduría humana, terrenal, lo llevó a la perdición, amado hermano. Dios es sabio y sabe por qué lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros, como digo, no podemos ser más sabios, menos pretender ser más misericordiosos para con Dios, hermano. Porque esa actitud habla justamente de eso, de pretender que son ellos más misericordiosos. Dice Dios, arroja, échalo. Pero dice, no, yo soy buena gente. No, ustedes quédense conmigo, voy a hacer alianza. Es una manera de decir que yo soy más misericordioso con Dios. El hombre no puede ponerse en esa posición y creer y pensar que el hombre es más misericordioso con Dios. Jamás, amado hermano. Dios necesita de la misericordia. El hombre necesita de la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos nosotros que necesitamos la misericordia de Dios, hermano. Y nosotros no podemos ser más misericordiosos con Dios, hermano. Entonces, por eso la Biblia dice, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? No hay comunión con la luz con las tinieblas, hermano. Entonces, una generación que es permisivo a toda clase de mal, subrayo esto, una generación, y en esos tiempos que nos toca vivir, que es tolerante al mal, que se aplaude, celebra el mal, donde se exalza el mal, ¿no? Y tolera, entonces las consecuencias será una generación de hombres y mujeres, hermano, que serán tolerantes al pecado y su conducta de vida será opuesta a la verdad y principios de Dios. De hecho, eso lo estamos viendo día a día. Luego, pues, no nos quejemos de sufrir las consecuencias de sus vidas. Las consecuencias que puede afectar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra sociedad y nuestra nación. Cuando el pueblo de Israel, hermano, había desobedecido el mandato de Dios, vino el ángel de Jehová con un mensaje, ¿no? Hemos leído, ¿verdad? Jueces 1, ¿no? Del 27 al 29, que cada tribu no echó al pueblo, sino que concedió hacer alianza. Cuando este pueblo ya se hizo una costumbre y este pueblo permitió vivir con la gente mala que lo desviaba del camino, Dios mandó a su ángel un mensajero. En este caso, según los teólogos, es una teofanía de Jesucristo, el ángel de Jehová. Y dice que dio estas palabras fuertes y de advertencia, y esta palabra sigue vigente para esos tiempos y para esta generación. La misma palabra que Dios dio en aquellos tiempos, la dice hoy el Señor. Abra sus oídos, amado hermano, y abra su entendimiento. ¿Qué dijo el ángel de Jehová? Leamos, hermano, por favor. En Jueces capítulo 2, 1 al 3. Tenemos que, hermano, ver nuestra realidad, nuestro contexto. No solamente social, no solamente político, no solamente económico, sino hay un contexto también espiritual. ¿Por qué hay todas estas cosas, amado hermano? ¿Por qué el mal como que prevaleciere? ¿Por qué hay tanto quebranto, sufrimiento? Porque hay una generación que se ha olvidado de Dios, amado hermano. Dice así, el ángel de Jehová dice, versículo 1 al 3, Jueces 2, del 1 al 3. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezadero, amado hermano.
Palabra dura, ¿verdad? Y eso es lo que se vive en estos tiempos también. ¿Por qué no atendieron mi voz? Ahora yo no lo voy a respaldar. Lo que antes estaba respaldado mi palabra, la palabra de victoria, yo no, porque ustedes creen que son más sabios, háganlo en su fuerza ahora. Y es más, les advierto, ellos serán azotes para sus costados. En otras palabras, son azotes para esta generación. Pero algo muy importante, el versículo anterior dice, yo no voy a invalidar mi pacto. ¿Qué significa eso? Que cuando Israel, el pueblo de Israel escuchó la promesa de Dios y caminó en el desierto, esta generación, la primera generación, murió. Pero la palabra estaba dada. Acuérdense que Dios dio generaciones. Se cumplió su promesa en los hijos que nacieron en el desierto y en los hijos que nacieron ya en la tierra prometida. No, Dios no va a invalidar su palabra. Dios no es como los hombres que promete y luego no cumple. Dios prometió y cumplió su palabra y lo cumplirá para nuestros tiempos y para los hijos de nuestros hijos. Amén. Ahora, sin embargo, ¿qué pasó? Dice, esta forma de vida, esta forma de desobediencia a Dios trae consecuencias para una generación. Serán azotes, hermanos, para esta generación. Entonces, en otra vez, ¿qué significa eso? Mientras que hay una generación que se levanta y no reconoce a Dios, es permisivo con el pecado, tolerante con el mal, todo se aprueba, todo se aplaude, lo mal es exaltado, entonces todo será permitido. El aborto, por ejemplo, ¿verdad? La pedofilia, la zoofilia, fumarse una marihuana, salirse por televisión y todo el mundo aplaude, ¿no? Escriben, bien hecho, y ya por ahí otro se sube al carro y dice, yo también fumé, y lo que fuera, ¿verdad? La rebeldía por todo lado, y toda esta clase de maldad, hermano, y lo peor, que muchas naciones, aprobándose, hermano, y legalizando estas cosas, como el aborto, la zoofilia, la pedofilia, ¿verdad? Aprobándose como algo que es un derecho. Entonces no nos quejemos, pues, de tener hoy jóvenes y adultos que actúan y viven, hermano, que van por ese camino de destrucción. Ya la palabra nos advertía cómo iba a vivir una generación sin tomar en cuenta a Dios. Y es para estos tiempos, hermano, que la iglesia tiene que abrir sus oídos, abrir su entendimiento. Y la iglesia y esta generación, esta sociedad tiene que entender que nos toca vivir tiempos difíciles, hermano. No solamente por la pandemia que hoy está golpeando muchas familias, sino también el aspecto moral, espiritual. La conducta del hombre, el carácter ha cambiado. Es cada vez más tolerante al mal. Es más tolerante a que se aplauda la maldad. Entonces, por eso es muy importante, amado hermano, como dice 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice que el carácter de los hombres en los postreros días. Dice así, 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, gente avara, vanagloriosa, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de Dios. A esto evita. Y no nos sorprende, hermano. Hoy a esta generación nos toca ver esta forma de vida de mucha gente, hermano. Jóvenes, adultos que se van por este camino de destrucción. Que este camino que donde la gente hoy hablar de Dios, considera la palabra de Dios, ya no es tomado en cuenta. Ya se ve como algo relegado, obsoleto y hasta vergonzoso quizás. Por eso yo le llamo a la iglesia, a los jóvenes, usted no puede avergonzarse del evangelio. Dice la palabra de Dios, el evangelio es poder de Dios. Pablo decía, no me avergüences del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, hermano, sin embargo, muchos están por este camino de perdición. Hay una generación que se va a ir a la destrucción. Una generación que se está autodestruyendo. Una generación que se va perdiendo, hermano, por causa de ser tolerantes con el mal y el pecado. Por eso la Biblia dice en Proverbios 14, 12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, hermano. Hoy mucha gente, a su parecer, cree que está haciendo lo correcto. Según su parecer, cree que está en camino correcto, está haciendo lo bueno, ¿no? Aprobar leyes que van contra la palabra de Dios, pero su fin, dice, es camino de muerte, hermano. Y eso es lo que espera. ¿Cuánta gente hoy está por ese camino, ¿no? De maldad, de destrucción? Entonces, ¿cuál es la exhortación, amado hermano? Que no pretendamos ser más sabios que Dios. No pretendamos, hermano, y hacer cosas que Dios no nos dice que hagamos. No nos pongamos en una posición, hermano, de querer argumentar con Dios y cuestionar a Dios por sus mandamientos.
Los mandamientos de Dios se deben cumplir y por algo lo dice el Señor. Los mandamientos de Dios son buenas, agradables y perfectas. Los mandamientos de Dios nos protege, nos guarda, nos ayuda, nos bendice, amado hermano. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no es para darte órdenes y usted tiene que hacerlo como un robo, no, es para protección, es para bendecirnos. Y a veces hay cosas que no entenderemos de momento, pero Dios quiere bendecirnos por eso. Si vamos a sufrir las consecuencias, lo vamos a sufrir en la medida que nosotros seamos desobedientes a Dios. Y el enemigo será azote para nosotros, como dice la palabra del Señor. Sin duda, eso va a acontecer, amado. Entonces, por eso yo le llamo a la reflexión este tiempo. Nosotros no seamos de aquellos que caminan sin tomar en cuenta a Dios. Tenemos que ser agradecidos a Dios por todo lo que somos, por todo lo que tenemos y por todo lo que vendrá, amado hermano. Sí, son tiempos difíciles que hoy nos toca vivir a causa de esta pandemia. Hay mucho sufrimiento, mucha lágrima, pero volvamos nuestros ojos al Señor. Aprendamos a reconocer a Dios, hermano amado, y nuestra necesidad de Dios en estos tiempos difíciles. El hombre sin Dios ya no puede vivir en este tiempo. Necesita volver sus ojos a Dios, arrepentirse de su pecado y dejar esta vida, esta forma de vida, de vivir a su parecer conforme cree que está haciendo las cosas correctas, hermano. Hemos leído, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, amado hermano, busquemos a Dios de todo corazón y no repitamos los errores de una generación que se equivocó. Porque ya está escrito, dice la palabra de Dios, para que aprendamos de ellos. Vaya usted a la palabra de Dios, amado hermano, en Romanos 15, verso 4 al 6. Vamos a la palabra del Señor, por favor. Romanos 15, verso 4 al 6. ¿Lo tiene? Por favor, anote los que no han podido de repente encontrar a la mano, tener a la mano rápido. Dice la palabra de Dios que los que está escrito en la Biblia y los que los hombres hicieron y se registran aún las consecuencias, está escrita para nuestra enseñanza. No para que lo volvamos a hacer lo mismo, hermano. Si a ellos le acontecieron, ¿usted cree que a nosotros no va a pasar? Si ellos por desobedecer la palabra de Dios sufrieron todas las consecuencias, ¿acaso a nosotros no nos va a acontecer? Claro que sí, hermano. Así como las promesas de Dios, las bendiciones de Dios son para generaciones, pero la justicia de Dios también serán para las generaciones. Claro, nos gusta escuchar que Dios quiera bendecirnos, que Dios quiera prosperarnos, claro que sí, pero también así como Dios bendice y prospera, así también la generación de Dios azota, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, del 4 al 6. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre nosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte dice que fue escrito para nuestra enseñanza. Fue escrita, hermano, para que nosotros aprendamos y no repitamos la historia de una generación que se perdió, de una generación que sufrió las consecuencias, donde la mano de Dios se apartó y vino todos los embates, los sufrimientos y los quebrantos, hermano. Dios sostiene, dice Dios sostiene esta creación y la sostiene y la subsiste. Pero cuando la mano de Dios se aparta de una nación, cuando la mano de Dios se aparta de una familia, de una persona, hermano, es vulnerable a cosas malas, a muchas situaciones que va a afectar la vida de la persona. Entonces, por eso yo le digo, amado hermano, que usted, por favor, acérquese al Señor. Deje ya de vivir una vida de espaldas a Dios. Esta nación tiene que volver a Dios, jóvenes, adultos, es tiempo de volver a Dios. Ya no suframos, no sufran los azotes de haber vivido una vida a espaldas de Dios, siendo condescendiente y tolerante con el mal y con el pecado, donde usted aplauda la maldad, donde hoy se legaliza y se aprueba por ley, por más que la ley pueda aprobarse por hombres, personas, sin embargo Dios la sigue rechazando. No porque seres humanos se ponen en la posición de sabio, más sabio que Dios, y aprueba leyes que ofenden a Dios y atentan contra la vida de la persona. Dios trae su juicio, hermano. Los juicios permanentes de Dios. No esperamos que venga el día final para los juicios. No, los juicios de Dios son permanentes, hermano, para familias, para pueblos, sociedad y naciones. Y Dios aparta su mano y viene toda esta clase de maldad. Y ya Dios nos advertía en los tiempos finales. Y estamos en los tiempos finales, hermano. Y quizás sea esta la última generación donde Dios está llamando. Se está tocando trompeta
para que la gente pueda escuchar la voz de Dios y se arrepiente. Deje de lado la soberbia, deje de lado el orgullo, la maldad, deje de lado, hermano, toda esa vida a espaldas del Señor. No puede usted vivir en una vida lejos de Dios. Entonces, por eso es muy importante que usted, amado hermano, iglesia, seamos cada vez más cercanos al Señor. Y no solamente cerca, sino cada vez más comprometidos con Dios, amado hermano. La iglesia también está siendo tentada a olvidarse de Dios, de sus bendiciones. Dios prospera, Dios bendice, sí, pero usted nunca tampoco se olvide de Dios. Mucha gente que hoy ha sido bendecido por el Señor se ha olvidado del Señor. Y a veces como que estas cosas han tenido que pasar para recién volver al Señor. Pero Dios es un Dios de misericordia. Un Dios también que castiga a sus hijos, dice la palabra del Señor, disciplina. Entonces tenemos, hermanos, que volver al Señor. No puede usted, hermano, quedarse recibiendo los azotes para estos tiempos, porque hay un azote. El mal y la maldad va a prevalecer si es que usted vive separado de Dios. Aprendamos la historia de una generación que se equivocó y vivió a espaldas del Señor. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Dios no se ha olvidado de ti, hermano. El Dios te está esperando para que te arrepientas. Y no espere que tu familia o la sociedad cambie. El cambio empieza por ti. El cambio empieza por ti. Tú tienes que arrepentir de tus pecados. Y decir, Señor, me equivoqué. Estuve por este camino, hoy me arrepiento. Y es lo que hago en esta mañana. Te llamo en el nombre de Jesús para que vuelvas al Señor. Y no te olvides de Dios. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Reconoce a Dios en todos tus logros, en todos tus éxitos. No es tu sabiduría humana, no es tu fuerza, es Dios quien te bendice porque hay una promesa de Dios. Dios prometió bendecirnos, pero no se olvide usted de Dios. A veces el corazón del hombre es así, ingrato para con Dios, como le pasó al pueblo de Dios. La próxima semana estaré compartiendo la otra parte, la otra razón por la cual el pueblo se olvidó de Dios. Y es algo muy importante lo que nos está pasando en estos tiempos. Así que, mi hermano, mi exhortación es, cuando usted desobedece la palabra de Dios, cuando usted hace las cosas contrarias a Dios, siempre va a haber sufrimiento, va a haber un azote. No de parte de Dios, sino que Dios aparte su mano y el enemigo prevalece. Y viene con todo de maldad. Y una generación que vive así será una generación que va a sufrir mucho. Amén, hermanos. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude en esta mañana y podamos volver al Señor. Cierre sus ojos y oremos al Señor Jesús. Señor Jesús, en esta mañana oramos delante de tu presencia, Padre, para que nuestra generación, Señor, nosotros podamos volver a ti, Señor. Oramos para que este pueblo, Señor, vuelva sus ojos a ti, Señor. Hay un azote en esta nación. La plaga de esta enfermedad está matando a mucha gente, Señor, y a esta generación. Padre, ten misericordia, Señor Dios, por este pueblo, por todas las naciones que han decidido vivir a espaldas tuyas, Señor, que han aprobado leyes, Señor, que han ido contra tu voluntad. Y se sigue aprobando leyes, Señor, que atentan contra, Señor, la vida de las personas, Señor. Perdona, Señor, esta nación, la soberbia del hombre, Señor, de una generación que ha decidido a espaldas tuyas, Señor, vivir a espaldas tuyas, Señor, y que no te reconoce que en tus caminos, que tú eres Dios quien bendice y quien prospera, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, Señor. Oro por la iglesia de Jesucristo, Señor, para que no se olvide de ti, Señor, sino que al contrario sea el tiempo hoy de la iglesia, será aquella luz en medio de esta generación que se pervierte, donde, Señor, sea aquella voz, Señor, que se levante para proclamar tu verdad y la palabra tuya, Señor. Oro para que mucha gente hoy busque de ti, aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Señor, tú lo alcances, Señor. Ten misericordia, Señor, una vez más por todos ellos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Te entregamos una vez nuestras vidas, Señor Dios. Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos, Señor, de desviarnos a derecha e izquierda, apartarnos de tus caminos, Señor. Queremos, Señor, tomar en cuenta tu vida, Señor, tomar en cuenta tus mandamientos para no sufrir los azotes, Señor, del mal y del maligno, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El otro punto que voy a compartir la próxima semana, por qué el hombre se olvida de Dios, es porque todo lo tiene a la mano. Todo lo tenía a la mano. Y este también es un problema que mucha gente se olvida de Dios. Así que le dejo con esa enseñanza próxima. La próxima semana estoy compartiendo la continuación de estos temas. De mi parte, yo quiero despedirme, pero no sin antes. Están pidiendo oración por personas que están ahorita muy mal. Están en UCI, ¿no? Vamos a orar por Iván Estrada, ¿no? Y Samantha Gisela.
Padre, oramos, Señor, en esta mañana, hacemos oración, intercedemos por la vida de Iván Estrada, para que tengas misericordia por este hombre, Señor. No sé si te conoce, aún si no te conociera, que hoy sea un tiempo donde Él se acerca a ti. En este momento de quebranto, de angustia para Él, Señor, que se arrepienta de su pecado y venga a ti, Señor. Y trae la sanidad para Él, Señor. Auxilia, Dios mío. Igualmente para Samantha, Señor. Obra tú, Señor, para ella, Señor. Paz venga al corazón de ellos. Interven, Señor, de manera milagrosa. Abre las puertas, Señor. Abre el camino para ellos, Señor Dios. Y sanidad venga para ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Entonces, no se olvide, la próxima semana estamos nuevamente continuando con la serie de enseñanza. Vamos a estar compartiendo con ustedes lo que continúa. Amén. De mi parte, un abrazo, un saludo para ustedes. Que Dios bendiga su vida. Mantengamos siempre conectados en vivo. Todavía no sabemos qué va a pasar la próxima semana con la disposición del gobierno, pero estemos expectantes. Sea cual fuera la edición, vamos siempre a estar conectados en vivo. Dios les bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima semana.